is Season 4 for The Witcher. Not looking good so far when it comes to the reviews. When it comes to the critics, right now they're at 55%. But when it comes to the fans, 19% on Rotten Tomatoes. I'm the most annoying guy on set because I'm saying, excuse me, you do realize that this should be happening and they wouldn't do that, and you haven't read this, that means this would be impossible. And everyone's just going, Henry, just shut up and do the thing. And I'm like, I don't want to do the thing because he wouldn't do it this way, and he can do this. And that's where you start to get more uncomfortable and you're thinking, there's not a performance here. This was posted last night. Netflix's Q2 report came out, and apparently they lost 1 million subscribers in the second quarter of this year, which we already saw that at the beginning of the year, they lost 200,000. The next month, they lost another couple 100,000, and they had projected that they were going to lose a couple million over the next few months. I don't really think people believed it, but it happened. Millions of people are canceling their Netflix subscriptions. Why Netflix stock is absolutely tanking right now. I mean, it is just collapsing totally in the red. And you can see that it is on a massive downward slope this month. It's cratering. Why is that happening exactly? And you have a sense that you're going, is this really necessary? Finalmente ocurrió. Después de meses de anticipación, debates interminables y un optimismo cauteloso, la temporada 4 de The Witcher llegó a Netflix. Pero lo que se suponía sería un glorioso nuevo capítulo en una de las series más icónicas de la plataforma, se ha convertido en un desastre total. We knew that Season 4 was going to be a disaster. We knew why Henry Cavill left. We knew because they had desecrated the lore and like everything that people love from the books, from the games. That's not what this TV show is about. In fact, it's about the activist showrunners and the activists at Netflix doing what they want with the character, regardless of whether that's in line with what everyone else loves. En tan solo 48 horas, las críticas se volvieron brutales, las reacciones de los fanáticos fueron aún peores, y ahora, 2 días después de su lanzamiento, Netflix ha cancelado la serie, según se informa, pero la sorpresa no fue solo la cancelación lo que incendió Internet, fue la controversia que rodeó a Liam Hemsworth, el nuevo Geralt. El actor, quien fue elegido para reemplazar a Henry Cavill como el Witcher, aparentemente perdió la calma después del colapso de la serie. Were you familiar with this, the Watcher before you, The Witcher? The Witcher, before yeah. you started? I hadn't seen the TV show, and I hadn't read the book. Mensajes crípticos, entrevistas ardientes y susurros tras bambalinas han revelado a un actor que claramente ha llegado al límite después de encontrarse en el centro de una controversia en la que nunca se inscribió. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasó The Witcher, que una vez fue una joya en la alineación de fantasía de Netflix, de ser un imperdible a convertirse en el combustible de memes en cuestión de días? ¿Y realmente fue Liam Hemsworth el culpable, o simplemente fue el desafortunado chivo expiatorio de una decisión que estaba condenada desde el principio? What the f*** is this piece of shit? Hagamos un paso atrás y desglosémoslo. Esta es una historia de decisiones de casting, choques de fanáticos, errores corporativos y una serie que colapsó bajo el peso de sus propias expectativas. Todo comenzó con una de las decisiones de casting más controvertidas en la historia de la televisión, la salida de Henry Cavill de The Witcher después de la temporada 3. Cavill, quien había encarnado a Geralt durante las primeras 3 temporadas, era el ancla de la serie. Desde su voz grave hasta su presencia estoica, Cavill era Geralt. Nadie más podía llenar esos zapatos. Los fanáticos habían llegado a adorar su interpretación, así que cuando se dio la noticia de que él se retiraba, no solo fue la pérdida de un actor, se sintió como si el alma de la serie hubiera sido arrancada. Al principio, Netflix afirmó que la salida de Cavill se debía a diferencias creativas, pero rápidamente comenzaron a surgir rumores que apuntaban a algo más profundo. Fuentes cercanas a la producción afirmaron que Cavill había estado en desacuerdo con los guionistas, especialmente sobre la dirección de la serie. Parecía que Netflix quería mover la serie hacia una dirección más moderna y accesible, mientras que Cavill, un fan declarado de los libros, quería mantenerse fiel al oscuro y sombrío mundo de Sapkowski. La tensión entre honrar el material original y comercializar la serie era una olla a presión, y la salida de Cavill parecía ser el último momento de ebullición. Luego vino el anuncio de que Liam Hemsworth asumiría el papel.
Lo que siguió fue una ola de incredulidad. Los fanáticos estaban furiosos. Se sintieron traicionados por la decisión de Netflix de reemplazar a un actor querido por alguien que consideraban no apto para el papel icónico. Not My Gerald se convirtió rápidamente en tendencia, y la reacción negativa ya había comenzado antes de que se emitiera un solo episodio de la temporada 4. Pero esto no solo se trataba de la salida de Cavill o el casting de Hemsworth, fue el primer signo de un problema mucho más grande. En el momento en que Liam Hemsworth fue anunciado como el reemplazo de Geralt, Internet estalló. Los fanáticos sintieron una mezcla de incredulidad y traición, y no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales se inundaran con hashtags como Not My Geralt y Bring Back Cavill. La elección de casting no solo se trataba de reemplazar a un actor, se sentía como un ataque a la esencia misma de The Witcher. Para muchos, Cavill era más que solo Geralt, era el alma de la serie, y perderlo se sentía como perder la serie en sí. Sin embargo, Hemsworth se vio atrapado en el fuego cruzado de esta indignación de los fanáticos. En los primeros días de su casting, intentó lo mejor que pudo para calmar la tormenta. En entrevistas de prensa, lo vimos hablar sinceramente sobre honrar el legado de Cavill y respetar el material original. Dijo cosas como: sé que ponerme en los zapatos de Geralt es enorme, pero estoy emocionado de traer algo nuevo a la mesa. Pero la base de fanáticos no estaba interesada en lo nuevo. La ira era palpable, y ninguna cantidad de entrevistas humildes podía borrar el daño. Cuando se lanzó el primer teaser, la proporción de "no me gusta" se disparó. Los fanáticos no solo rechazaban al nuevo Geralt, rechazaban todo lo que Netflix estaba haciendo con The Witcher. A pesar de las reacciones negativas, Netflix siguió adelante con sus planes. Publicaron clips detrás de cámaras, material de entrenamiento y piezas de relaciones públicas brillantes para intentar salvar la imagen de Hemsworth, pero el daño ya estaba hecho. Los fanáticos no estaban convencidos y no iban a perdonar. Los primeros signos de problemas ya comenzaban a surgir, pero no fue hasta que se estrenó la temporada 4 que todo comenzó a desmoronarse. Y entonces llegó finalmente el 30 de octubre, y con él, la temporada 4 de The Witcher llegó a Netflix. La plataforma esperaba que el recasting de Geralt generara suficiente curiosidad para atraer a los espectadores. En cambio, los fanáticos inundaron las redes sociales con un solo objetivo: destrozarlo. Lo que se suponía que sería el próximo capítulo de la serie rápidamente se convirtió en el siguiente meme. Desde el primer episodio, las reacciones fueron duras. Los fanáticos se volcaron en Twitter, Reddit y YouTube, compartiendo clips diseccionando cada aspecto de la interpretación de Hemsworth. Notaron cómo la presencia y la gravitas de Geralt no estaban ni cerca de lo que Cavill había aportado al papel. Algunos incluso la llamaron la versión CW de The Witcher, diciendo que se sentía como una imitación barata de lo que había sido antes. La magia, la intensidad cruda, la química, todo lo que hacía que la serie se sintiera especial, pareció desvanecerse de la noche a la mañana. Los críticos tampoco fueron amables. Al final del primer día, la puntuación del público en Rotten Tomatoes cayó a un impactante 20%. Titulares como The Witcher pierde su alma y El Geralt de Hemsworth es dolorosamente torpe pintaron un panorama sombrío. En Reddit, los fanáticos abandonaban el barco rápidamente, muchos diciendo que ni siquiera pudieron pasar del segundo episodio. Incluso los espectadores casuales, no familiarizados con los libros o los juegos, sintieron el cambio. El ritmo estaba apresurado, el tono era inconsistente, el mundo de The Witcher, antes tan inmersivo, ahora se sentía plano y desconectado. Netflix había esperado que el recasting despertara curiosidad, pero todo lo que hizo fue alimentar la indignación. Lo que comenzó como una épica de fantasía prometedora ahora parecía una sombra de lo que fue. Los fanáticos estaban listos para darle una oportunidad, pero lo que vieron solo avivó su ira. Desde el primer episodio, las redes sociales estallaron con reacciones incendiarias. La crítica más común, la interpretación de Hemsworth como Geralt. Los fanáticos rápidamente señalaron que su versión carecía de la profundidad y presencia que Henry Cavill había aportado al papel. En lugar del Geralt sombrío e intenso al que se habían acostumbrado, la versión de Hemsworth se sentía plana, poco convincente y fuera de lugar. Los memes inundaron internet, burlándose de su actuación. La química entre Geralt y Yennefer estaba completamente ausente, y las escenas icónicas que alguna vez definieron a The Witcher se sintieron como pobres imitaciones. Pero no fue solo la actuación lo que los fanáticos encontraron deficiente. El tono de la serie había cambiado. Lo que antes era una serie de fantasía oscura y cruda, ahora se sentía excesivamente pulida.
casi superficial. Los fanáticos no pudieron evitar sentirse traicionados por la nueva dirección, y cuanto más compartían sus frustraciones en línea, más personas se unían a ellos. Para cuando se estrenó el segundo episodio, estaba claro. Esto no era solo un pequeño tropiezo, era un desastre a gran escala. La magia de The Witcher se había ido, y los fanáticos no se cortaron al hacer oír sus voces. Y a medida que la indignación pública alcanzaba su punto máximo, la decisión de cancelar The Witcher parecía inevitable. Justo cuando parecía que el desastre de The Witcher no podría empeorar, lo hizo, gracias a la explosiva reacción de Liam Hemsworth. Tras la repentina cancelación de la serie por parte de Netflix, el actor, que ya había estado bajo un intenso escrutinio, se encontró en el centro de una tormenta aún mayor. Durante casi 24 horas después del anuncio, Hemsworth se mantuvo en silencio, sin declaraciones, sin publicaciones en redes sociales, simplemente un silencio total. Tanto los fanáticos como los medios asumieron que estaba escondido, tal vez esperando que la reacción se apaciguara. Pero luego, algo inesperado ocurrió. De la nada, Hemsworth publicó un mensaje críptico en su historia de Instagram. Algunos de nosotros lo dimos todo, otros simplemente se dieron por vencidos. Internet perdió la cabeza. Los fanáticos y los medios comenzaron a diseccionar el mensaje, tratando de entender a quién estaba dirigiendo su frustración. ¿A Netflix? ¿A los guionistas? ¿O incluso a la audiencia? La ambigüedad solo avivó las llamas. ¿Era un disparo directo a la producción? ¿O estaba apuntando a los fanáticos que ya se habían vuelto en su contra? Más tarde, Hemsworth siguió con una publicación más larga, donde desbordó su frustración. Sabía que asumir este papel sería un desafío, pero creí en este proyecto, en Geralt. Lamentablemente, no todos compartieron esa creencia. Sus palabras, aunque algo diplomáticas, parecían una crítica velada al manejo de la serie, y la reacción explotó. Hemsworth pasó de ser un reemplazo reacio a la voz más ruidosa de la sala, pero no de una buena manera. Los fanáticos inundaron sus comentarios, acusándolo de desviar la culpa y atacar a la misma audiencia que ya le había dado la espalda. Pero esto no fue el final de la caída pública de Hemsworth. A medida que la reacción contra Liam Hemsworth se intensificaba, su equipo de relaciones públicas entró en acción. El mensaje críptico de Hemsworth en Instagram ya había desatado una locura en Internet, y ahora la atención se centraba completamente en el control de daños. El equipo de Hemsworth rápidamente eliminó la publicación original, reemplazándola por un mensaje más pulido y apologético, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo y expresando gratitud por la oportunidad. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Internet ya se había aferrado al mensaje original sin filtrar, y ningún esfuerzo de relaciones públicas podría deshacer el daño. Mientras Hemsworth trataba de calmar la situación, la base de fanáticos no perdonaba. Los memes que se burlaban de su actuación inundaron las redes sociales, y los comentarios duros siguieron llegando. Quizás los fanáticos no eran el problema, amigo, decía un meme viral que capturaba una escena de Geralt de Hemsworth luciendo perdido. Otro fan bromeó: Liam Hemsworth culpando a los fans es como el chef culpando a los clientes por la mala comida. Hemsworth, que una vez fue visto como la nueva cara de la gran estrella de fantasía de Hollywood, ahora estaba siendo rostizado en cada rincón de Internet. Tras bambalinas, surgieron más filtraciones, revelando que Hemsworth había estado luchando con el papel mucho antes de que se estrenara la temporada. Fuentes cercanas a la producción afirmaron que había tenido desacuerdos con los guionistas sobre los cambios al personaje de Geralt, que él sentía que se había simplificado. Hemsworth quería mantenerse fiel a los libros, pero los productores insistieron en una versión más moderna, y se decía que la tensión entre ellos había escalado. Algunos informantes incluso afirmaron que Hemsworth se sintió traicionado cuando Netflix decidió seguir adelante con la serie, a pesar de que las pruebas iniciales indicaban un desastre. Mientras la carrera de Liam Hemsworth parecía desmoronarse en tiempo real, la desastrosa temporada 4 de The Witcher y su cancelación no solo fueron un golpe para él, fueron un desastre a gran escala para Netflix. Para una empresa que una vez estuvo en la cima del streaming, The Witcher debía ser una piedra angular, una franquicia a la par de Stranger Things o The Crown, pero en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser su joya más preciada a un símbolo de fracaso. Netflix había puesto sus esperanzas en el universo de The Witcher, creyendo que podría llevar a la compañía a una nueva era de fantasía épica, pero su decisión de recastear a Geralt, empujar una dirección creativa que alienó a los fanáticos y apresurar el estreno finalmente destruyó esas esperanzas. La caída no solo se trataba de una temporada fallida, era acerca de la estrategia más amplia de Netflix y su creciente reputación por mal manejar grandes franquicias.
consecuencias. Los analistas de la industria rápidamente señalaron que esto no fue un incidente aislado. Netflix tenía un historial de cancelar series prematuramente y tomar decisiones creativas cuestionables. Desde The Dark Crystal, Age of Resistance, hasta The OA, Netflix había aprobado repetidamente proyectos ambiciosos solo para cancelarlos después de 1 o 2 temporadas, dejando un rastro de fanáticos decepcionados. The Witcher se suponía que sería diferente. Tenía la base de fanáticos, la historia y el potencial. Pero en lugar de invertir en ese potencial, Netflix eligió priorizar éxitos rápidos, esperando que la controversia por el recasting generara ruido. No funcionó. A la mañana siguiente a la cancelación, las acciones de Netflix cayeron ligeramente, lo suficiente para hacer titulares. Los análisis internos de la plataforma revelaron lo que los fanáticos ya sabían. The Witcher era una causa perdida. La cancelación de la temporada 4 de The Witcher golpeó a Netflix como una bomba, pero las secuelas fueron aún más explosivas. Lo que se suponía sería una caída temporal en la reputación, rápidamente se convirtió en una crisis a gran escala. Los fanáticos, que ya habían sido vocales en su decepción por el recasting de Geralt, se enfurecieron aún más tras la abrupta cancelación de la serie. Hashtags como Fire Liam Hemsworth y Justice for Cavill dominaron las redes sociales, convirtiendo el drama en un espectáculo viral. Para Liam Hemsworth, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Una vez posicionado como una estrella en ascenso, se convirtió en el chivo expiatorio del colapso de la serie. Cada uno de sus movimientos fue analizado al detalle, con memes y videos virales burlándose de su interpretación de Geralt. Incluso entrevistas pasadas resurgieron, con los fanáticos destacando cuánto sabía Hemsworth sobre The Witcher antes de asumir el papel. Sus intentos de control de daños solo avivaron el fuego, y pronto su reputación quedó irremediablemente dañada. Mientras tanto, Netflix luchaba por contener el caos. Los informes internos revelaron que los ejecutivos ya estaban considerando un reinicio completo de The Witcher para arreglar el desastre. La idea de reemplazar a Hemsworth, que antes era impensable, ahora estaba sobre la mesa. Pero ese movimiento podría empeorar las cosas, ya que la credibilidad de Netflix ya estaba colgando de un hilo. A medida que la situación se desmoronaba, la verdadera pregunta era, ¿podría Netflix recuperarse de este desastre o ya se había hecho el daño? A medida que la temporada 4 de The Witcher se desploma bajo el peso de una mala gestión, la reacción de los fanáticos y un recasting fallido, la apuesta de Netflix se ha convertido en una pesadilla. Lo que una vez fue una de las series de fantasía más esperadas, ahora se convierte en una historia de advertencia sobre los peligros de ignorar la lealtad de los fanáticos, la integridad creativa y la importancia de mantenerse fiel a la esencia de una franquicia querida. Desde el caos en el casting hasta una producción apresurada, el daño ya está hecho, y no solo la serie se ha visto afectada. La reputación de Netflix ahora está en juego, y la pregunta permanece: ¿podrán recuperarse de este desastre o su mayor éxito de fantasía se ha convertido en una mancha permanente en su marca? Para Liam Hemsworth, las consecuencias de este fracaso podrían moldear su carrera durante años. Lo que una vez fue la próxima gran estrella de Hollywood, ahora se encuentra como la cara de uno de los mayores fracasos en la historia del streaming. Si podrá recuperarse depende de cómo maneje las secuelas de esta tormenta. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Fue Liam Hemsworth realmente el problema? ¿O la verdadera villana aquí fue la toma de decisiones de Netflix? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿El recasting arruinó la serie? ¿O ya estaba perdida desde el principio? Si te gustó este análisis sobre el desastre de The Witcher, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este.